Muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos que nos escuchan y sintonizan en Radio Tecnológico, la primera estación cultural en Saltillo. Comentarles nuevamente que estamos ya cercanos al aniversario. En este próximo mes de septiembre estaremos pues de manteles largos aquí en Radio Tecnológico. El día de hoy estoy muy contento por tener de invitado al doctor Raúl Rodríguez Herrera. Raúl, pues nuevamente buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Para mí es un honor estar en esta institución de tan amplio prestigio en el norte de México y a nivel nacional. Así es, pues muchas gracias. Les recuerdo que este programa Agenda 21 estuvo al aire en 2006 a 2009, algo así. Tuvimos varios años al aire y ya estuvo Raúl. Raúl, estuvimos aquí quizás algunos 19 años hablando. Bueno, y también estuvieron algunos otros colegas aquí, sí, claro, de Ciencias Químicas. Estuvo el doctor Juan Carlos Contreras, ¿verdad? Sí. Contreras. No se pierdan el día de hoy esta plática, va a estar súper interesante. El doctor Raúl Rodríguez hace trabajo, bueno, su área general es biotecnología, él es agrónomo de formación y hace ciencia y biotecnología de alimentos, organismos genéticamente modificados. Pero el día de hoy vamos a restringir un poquito la plática, Raúl. Espero que sea la primera de varias visitas que nos hagas, ¿verdad? Porque es muy extenso el trabajo que has realizado. Ahorita previamente le preguntaba al doctor Raúl sobre su trabajo profesional y bueno, les adelanto que él estuvo en INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Agropecuarias. Ajá. Y pues ya tiene toda una vida laboral en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y el día de hoy pues hablaremos sobre una de sus líneas de investigación, quizás de las más extensas, en compuestos bioactivos. Ajá. Entonces bueno, Raúl, pues ya le adelanté un poquito, pero que nos comentes sobre el área profesional desde tu perspectiva. ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál ha sido tu carrera? Ajá. Sí, claro. Yo soy agrónomo por la Antonio Narro. Ya egresé hace 45 años de la Universidad Autónoma de Antonio Narro. Tuve la oportunidad, y gracias a las becas en aquel tiempo del pueblo de México a través del CONACYT, que hice una maestría y después hice un doctorado en la Universidad de Texas A&M y quedé un tiempo ahí trabajando tanto en la Universidad de Texas A&M como en el Departamento de Agricultura. En College Station. En College Station. Ajá, que es donde está el área de agricultura, ¿verdad? De Texas A&M. Agricultura de Texas A&M. Sí. Y después en el 99, aquí una visita a Saltillo. Y tanto mi esposa como yo ya tenemos mucho tiempo radicando en Saltillo. Siempre nuestras vacaciones eran a Saltillo. Entonces, dijo mi esposa, ¿por qué no nos vamos de vacaciones permanentes a Saltillo? Y nos regresamos aquí a Saltillo. Okay. Y pasando por la Facultad de Ciencias Químicas, sin conocer a nadie, llego con el director, le digo que si hay una oportunidad y me aceptaron. ¿Quién era en ese momento el director de Químicas? Homero Soto. El ingeniero Homero Soto, estoy súper agradecido con él, que sin referencias, sin compadrazgos, sin nada. Por tu currículum, claro. Vio el currículum, vio la trayectoria, y en ese momento había una necesidad de una persona que cubriera el área que yo manejo, que es genética y biología molecular, en la Facultad de Ciencias Químicas, y caí como anillo al dedo ahí. A las necesidades de la facultad. Y bueno, en tus inicios en la Facultad de Ciencias Químicas, ¿en dónde te incorporaste? Y que nos platiques el laboratorio actual, ¿verdad? ¿Cómo se llama el laboratorio? ¿Quiénes están en el laboratorio? Sí, yo me incorporé al Departamento de Alimentos. Okay. En aquellos tiempos estaba la doctora María de la Luz Reyes Vega. Y era un departamentito pequeñito, junto con el maestro Arturo Rodríguez, Leodoro de la Garza, y estaba en aquellos tiempos estudiando el doctor Juan Carlos y el doctor Cristóbal, que después se incorporaron a alimentos. Yo ahí empecé desarrollando un laboratorio de biología molecular, el cual con el tiempo empezó a crecer debido a los proyectos que afortunadamente logramos que fueran aprobados por el CONACYT, obteniendo financiamiento que nos permitió construir, equipar laboratorios, y actualmente coordino 8 laboratorios y un bioterio.
Y los laboratorios que actualmente coordino es un laboratorio de genómica. Genómica es el área de la biología en donde se estudia el ADN, desde cómo extraer ADN hasta cómo insertar segmentos de ADN en otros organismos, cómo transferirlos. Tenemos también un laboratorio de proteómica, en donde se hacen estudios igualmente, desde extraer proteínas, separarlas en 1 o 2 dimensiones, hacer Western blots y prepararlas para la secuenciación. Ahorita estamos calibrando un nuevo equipo para ver si ya podemos secuenciar proteínas, péptidos, en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿La secuenciación de genes la hacen ustedes o se hace fuera? La hacíamos antes nosotros. Okay. Ahora ya toda la parte de secuenciación la mandamos a Estados Unidos. Nos sale más barato. Es más barato, claro. Es más barato. Sí. Ya han bajado tremendamente los costos en Estados Unidos. Entonces eso ha reducido mucho los costos. Sí. Y también ahí tenemos un laboratorio de cultivo de tejidos animales, en el cual se tiene cultivo de células cancerígenas, sí, células sanas y algunos parásitos de animales, especialmente Giardia lambia. Otros laboratorios con los que contamos en este gran laboratorio que se llama Biología Molecular y Celular, está un laboratorio de microbiología, un laboratorio de análisis físico-químicos y una planta piloto para la obtención de compuestos bioactivos. Además tenemos un laboratorio de reciente construcción para cromatografía y un laboratorito pequeño para cultivo de tejidos vegetales. Adicional a esto, se ha implementado instalaciones para un bioterio. Un bioterio es un área donde se crían y se ponen en las mejores condiciones animales que pudieran servir para la experimentación, cuidando aspectos de ética. Tenemos un comité de ética y tratando de darles el trato más humano a los animales. Sí, excelente. Raúl, bueno, pues hay una cantidad de información muy importante. Repasarles de lo que nos acaba de decir el doctor Raúl Rodríguez. Son 8 laboratorios los que han desarrollado pues a lo largo de décadas y una gran parte con financiamiento de proyectos externos, ¿verdad? Del CONACYT principalmente. De todo lo que mencionaste, bueno, pues lo iremos repasando en esta plática. Genómica pues sería el conocimiento de los genes, la secuenciación, ¿verdad? La descripción. Proteómica son proteínas, ¿verdad? Que la identificación, secuenciación, aislamiento, cultivo de tejidos animales. Y aquí quería repasarlo porque Giardia es un protozoario que causa enfermedades gastrointestinales, nada más precisarlo, ¿verdad? Sí. Porque lo mencionaste y pues no es tan común este parásito. Digo, no lo comentamos con frecuencia. Por ejemplo, comentamos de E. coli, por ejemplo, Escherichia coli, de amibas, por ejemplo. Claro. Pero Giardia es frecuente, es un parásito frecuente en humanos y bueno, pues está presente en otros vertebrados. Ajá. Entonces, de hecho, algunas de tus publicaciones pues son con este protozoario. Sí, ahí tuvimos la suerte, realmente tuvimos la suerte de que en el 19 se incorporara con nosotros la doctora Lisette Palomo Ligas, especialista en parasitología. Maneja Giardia, pero también tiene experiencia en amibas y en algunos otros parásitos. Sí. Ella ha tomado este parásito Giardia lambia como modelo. Sí. Entonces ella ya tiene bien establecidos los sistemas para la metodología para que crezca. Sí. Y sobre ese parásito evaluamos los compuestos que nosotros obtenemos, que les llamamos compuestos bioactivos, sí, para ver si tienen propiedades antigiardiásicas. Claro, bueno, pues las personas relacionadas con esta área, cuando el doctor Raúl nos dice un modelo, los modelos biológicos son fundamentales para hacer investigación y te lleva años definir un modelo biológico, conocerlo, establecerlo, pero una vez que tienes el modelo se te facilita hacer la experimentación. Entonces pues gracias por aclararnos esto. Entre otros temas que nos has comentado, Raúl, de estos 8 laboratorios que han
implementado ustedes, me llama la atención, se me hace muy interesante que también tienen modelos de células para estudiar cáncer, ¿verdad? Sí. ¿Y estas células son animales? Son células humanas. Humanas, ok. También tenemos algunas células animales, pero la mayoría son células humanas. Principalmente estamos trabajando, todos esos trabajos se hacen principalmente con la doctora Cecilia Esparza, sí, de la Facultad de Odontología, y con la doctora Lisette Musquiz, también dos brillantes científicas mexicanas. Excelente. Se está trabajando con cáncer de colon, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Entonces, los compuestos químicos que nosotros aislamos, que les decimos compuestos bioactivos, que aislamos de residuos de alimentos. Es decir, cuando consumimos un mango, pues tiramos la semilla, tiramos la cáscara, o una sandía, tiramos la cáscara, pero nunca nos hemos puesto a pensar que ahí en eso que tiramos van compuestos químicos que pudieran tener solución a algunos de los problemas que aqueja a la humanidad. Claro. Entonces, hemos hecho trabajos con la cáscara de la granada, les extraemos los compuestos que tiene la cáscara de la granada y probamos su actividad anticancerígena con las diferentes líneas anticancerígenas. Y ya si tiene éxito, pasamos a hacer estudios con animales, pero lo más importante es primero probarlo con células. Claro. En el laboratorio. En el modelo celular. En el laboratorio. En el laboratorio. Si recuerdo, pues en mi formación, la línea celular, la primera fue ELA, ¿verdad? HELA. GILA, sí. GILA, que es un hepatocito, recuerdo, ¿verdad? Sí. Y bueno, de hecho hubo controversias porque la persona de la cual se extrajeron estas células no recibió beneficios, digamos, económicos, sino que la empresa que aisló las células pues hizo todo el trabajo y bueno, pues fue para beneficio de la compañía. ¿Cómo funciona eso actualmente? ¿Los donadores son desconocidos de estas líneas celulares? Generalmente los donadores son anónimos. Sí. Por todo el problema que hubo con Henrietta Lacks y los descendientes de Henrietta Lacks. Ella fue una mujer afroamericana que en los principios de los años 50 tuvo un cáncer muy agresivo, cérvico-uterino. Ok. Entonces, antes de Henrietta Lacks, no podrían cultivar esas células. Batallaban para que se cultivaran, para que se reprodujeran en medios artificiales. Y aislaron parte del tejido de Henrietta Lacks y las propagaron, fueron muy agresivas, se crecieron y han servido como modelo para investigar muchísimos fármacos con propiedades anticancerígenas, especialmente del cérvico uterino. Cérvico uterino, ok. Bueno, y en cultivo de tejidos, comentaste que tienen ustedes también cultivo de tejidos. Y bueno, pues para el público que nos escucha, si ustedes han ido al Museo del Desierto, ustedes pueden ver ahí cultivo de tejidos directamente detrás de una vitrina porque tienen cultivo de tejidos vegetales. Sí, tienen un muy bonito laboratorio, personas muy capaces ahí en ese laboratorio. Y nosotros, hace ya casi 3 años, se incorporó como investigadora de cátedras de CONACYT la doctora Lluvia Soriano Melgar. Sí. Lluvia de Abril Soriano Melgar. La doctora Lluvia es especialista en poscosecha y en cultivo de tejidos vegetales. Muy bien. Entonces ella se ha dedicado ahorita a propagar plantas del semidesierto que antes nadie les ponía atención. Y no les ponía atención porque pues tenemos muchísimas plantas de gobernadora, de hojacén, claro. Pero en un proyecto nosotros nos dedicamos a producir un herbicida botánico a partir de estas plantas. Entonces íbamos al desierto, cortábamos tejido vegetal y
pues ahí hay algunas críticas de que se está queriendo desforestar el desierto. No, pero nosotros hacíamos podas, no más del 30% de la planta. De la planta, claro. Pero para eso, ahora para no cortar tejido vegetal, lo que se hace es propagar las células de la gobernadora en un frasco, que le denominamos matraz, con gelatina, con nutrientes, y produce muchas células. A esas células las ponemos bajo estrés y para que produzca los compuestos que nosotros necesitamos para el herbicida y para ya no ir a cortar plantas de gobernador al campo. Sí, este fue un proyecto, me enteré, ¿verdad?, en alguna visita que te hice al laboratorio de un proyecto muy grande que les pidió el gobierno federal, ¿verdad? Bueno, no sé si sea recuerdo también que estuviste involucrado en un proyecto con malezas en sustitución de lo que es en este caso de las plantas genéticamente modificadas, que se utiliza el glifosato, sí, para sustituir el glifosato. Sí. Exactamente. Sí, todo empezó esto en el 2016. La Secretaría de Agricultura, la Zagarpa en aquel tiempo, nos aprobó un proyecto muy grande para buscar aplicaciones a todos los compuestos químicos que hay en los residuos de los alimentos, en las cáscaras de los alimentos, en plantas poco valoradas como el hojasén, la gobernadora, o bien plantas a las cuales se les atribuyen propiedades, pero no hay evidencia científica. En este caso tenemos, por ejemplo, la guanábana, la moringa. Entonces nosotros tomamos 12 plantas, les extrajimos compuestos químicos, los caracterizamos, es decir, revisamos su composición química, minerales, les revisamos muchísimas propiedades químicas que pudiera tener, y ya después los aplicamos a ver si tenían propiedades insecticidas. Entonces, en coordinación con investigadores de la NARRO, especialmente el doctor Oswaldo García o el doctor Gabriel Gallegos, se cultivaron larvas de insectos y se probaron los compuestos que nosotros obteníamos en ciencias químicas para ver si tenían propiedades insecticidas. También sí, con el doctor Eduardo Osorio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hicimos más o menos para probar las actividades insecticidas. Muy bien. Y probamos alrededor de unas 20 propiedades biológicas que pudieran tener esos compuestos. Por eso les llamamos compuestos bioactivos. Entre ellas anticancerígenas, antiinflamatorias, antidiabetes, antidepresión, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, antidesnutrición, antibacteriana, contra bacterias que afectan a los humanos, que afectan a las plantas, hongos que afectan a las plantas, y innumerables actividades que bueno. Sí, bueno, en la síntesis de currículum que me enviaste, que es muy extenso, es una síntesis, pero es muy extenso, pues vi una cantidad de plantas que ya mencionaste. Hice una breve lista, la voy a mencionar aquí, de las plantas que han estudiado. Por ejemplo, está la granada, los restos de la uva, ¿verdad? Sí, el orujo de la uva, pero también sorgo, por ejemplo, con propiedades antimicrobianas, maíz rojo, moringa, hojasén, una papa lisa, que es el oyuco, ¿verdad? El amaranto, la menta, que sabemos, bueno, pues que tiene una cantidad de compuestos, pero también otras propiedades, por ejemplo, del aguamiel del agave, el choconostle, que también es una cactácea. Otra cactácea que es el ferocactus, de esta no tenemos un nombre común, el eucalipto. Biznaga roja. Una biznaga roja. De donde se producen los cabuches que nos comemos en Semana Santa. En Semana Santa. Es el ferocactus. El eucalipto, bueno, pues también vi un trabajo ahí con yucca, ¿verdad? Actividades antimicrobianas, y del muérdago, que es interesante
buscarles aplicaciones a ciertas plantas que nos causan problema. El muérdago pues es una planta parásita, ¿verdad? Parasitaria. Sí, es una planta hemiparásita. Esta planta es muy importante porque afecta principalmente a plantas, a árboles que se encuentran bajo estrés. En la Sierra de Arteaga los vemos afectando encinos o cedros, principalmente aquellos que se encuentran al lado del camino. Están bajo mucho estrés por el polvo que cuando pasan los vehículos, el polvo que les llega a esas plantas les afecta su fisiología. Sí. Entonces es donde encontramos las más altas infestaciones de muérdago. También lo hemos encontrado en mezquite, en Cuatro Ciénegas. Entonces es una planta que empieza a alimentarse de estos árboles y los empieza a secar. Entonces tratar de buscarles una aplicación pues es una gran utilidad. Ya de algunos muérdagos, no de los que tenemos aquí, pero uno de los muérdagos en Alemania ya se aprobó su uso de extractos de este muérdago como control anticancerígeno, que ayude al control del cáncer. Sí, y bueno, pues ya que tiene una aplicación, pues habrá un interés, ¿verdad?, de manejar, de darle un manejo apropiado a esta planta hemiparásita. Raúl, de los compuestos que nos comentas para el público, ¿cuáles son los compuestos así genéricos, verdad, que son más comunes? Pues bueno, porque veo que también tienen ustedes trabajos con, por ejemplo, con nanopartículas de oro, nanopartículas de fierro, y en conjunto con algunas polifenoles, por ejemplo. ¿Cuáles son las moléculas o los nombres de las sustancias que más han trabajado? Sí, hemos trabajado con moléculas como resveratrol, quercetina, canferol. Se han purificado en nuestros laboratorios, se han purificado. Yo debo reconocer y públicamente que tengo un orgullo muy grande de pertenecer a un grupo de investigadores de ciencias químicas. Los profesores de ciencias químicas son gente muy brillante y varios de ellos y de ellas, por ejemplo, la doctora Aide Sáenz Galindo es nuestra experta en química orgánica y nos ha apoyado para la purificación de los compuestos. Hemos extraído quercetina de Gobernadora, canferol de Guanábana, y con esas quercetina de Guanábana y canferol de Gobernadora hemos realizado mezclas y las hemos probado contra diferentes células anticancerígenas. Entonces vemos que ahí pudiera haber un potencial. Uh-huh. Y bueno, pues ustedes realizan una parte en la prospección, en extraer, ver compuestos, qué compuestos hay, pero ya tienen bioensayos, y esos bioensayos pues ya están avanzados, logras un avance en estas líneas celulares que me comentas que ya tienen ustedes desarrolladas, y de ahí, bueno, pues habrá más avance, ¿verdad?, en otras etapas. Sí, ahí es donde todavía tenemos la limitante de que llegamos hasta allí. Estamos estableciendo colaboración con la Facultad de Medicina para que los descubrimientos que vayan de la Facultad de Ciencias Químicas ya puedan hacerse estudios en personas que ya vemos que son que no causan problemas en ratones, en animales. Ahora sí ya empezar con estudios clínicos. Sí. Encontré algunos trabajos publicados por ustedes, Raúl. Ya lo mencionaste, pero algunos para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero también algunos compuestos para hipertensión, ¿verdad? Inhibidores del ACE, no el ACE, sino el ACE1, inhibidores antitensiolíticos, creo que se llaman. Antitensiolíticos, sí, Ajá. contra la angiotensina 1. Sí. En este caso, hemos trabajado determinando si el aguamiel tiene propiedades antihipertensivas. En este caso lo que hicimos fue tomar aguamiel de 2 especies de maguey. Aquí
uno que lo conocen como maguey cenizo, que es el agave atrovirens, y el verde, que es la especie es agave salmiana. Aquí hemos encontrado mejores efectos antihipertensivos es con el aguamiel del agave cenizo, del atrovirens. En este caso lo que hicimos es tomar el aguamiel, esterilizarlo, y en ese aguamiel ya esterilizado pusimos a cultivar bacterias probióticas, esas bacterias que vienen en los yogures, y que se reconoce que tienen propiedades benéficas en los seres humanos. Tomamos, en este caso fue Lactobacillus brevis, Lactobacillus paracasei, y logramos que se fermentara ese aguamiel con estas bacterias, y después probamos si tenían propiedades antihipertensivas. Otra parte ahí muy interesante son trabajos coordinados por la doctora Adriana Carolina Flores Gallegos, quien ha trabajado en los últimos años. También Adriana Carolina pues fue mi estudiante desde la licenciatura hasta el doctorado, y afortunadamente se le pudo contratar en la Facultad de Ciencias Químicas. Ella ha coordinado investigaciones para determinar el efecto antihipertensivo de péptidos, en este caso las proteínas del amaranto. Sí. Se cortan, y esos segmentos que quedan se prueba su actividad antihipertensiva. Hay muy buenos resultados, se han hecho estudios. Un estudiante de doctorado, ahora ya también profesora de la UADEC, la doctora Dora Elisa Casas, hizo estudios tanto aquí en la Facultad de Ciencias Químicas como en Canadá, y logró encontrar muy buenos resultados de la actividad antihipertensiva de esos péptidos. Los péptidos pues son, digamos que fragmentos de proteínas. Fragmentos de proteínas. Proteínas pequeñitas. Bueno, estamos en una plática con el doctor Raúl Rodríguez Herrera, quien es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Y bueno, pues tiene una trayectoria de 45 años en investigación, y estamos desglosando apenas un poquito de todos los trabajos que han realizado en el laboratorio. ¿Se llama? El Laboratorio de Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Químicas. Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, pues le pedí al doctor primero que habláramos de compuestos bioactivos, que digo, también es importante mencionar que ellos trabajan, como ya se pudieron dar cuenta, una cantidad de propiedades nutrimentales también. Es decir que, por ejemplo, aquí del amaranto encontré que trabajaron ustedes con propiedades nutrimentales. También hice una caracterización del aguacate de Parras, ¿verdad? Sí, es bien interesante porque ahí en Parras hay muchos aguacates, muchos árboles de aguacate. Sí. Y se ha creado ahí un microambiente, perdón, donde se han desarrollado criollos, árboles con propiedades muy particulares. Entonces había muy poca investigación. Hicimos un estudio primero tratando de identificar diferentes árboles con propiedades particulares, algunos por su forma de fruto, otros por tener una composición nutrimental diferente. Encontramos un árbol que producía 2 veces al año. Generalmente la gran mayoría produce solamente 1 vez al año, y producía 2 veces al año. Entonces hicimos la caracterización de esos criollos. Tenemos toda la información para que pues los mejores criollos se propaguen y podamos rescatar a esos árboles únicos que, si no se cuida, se pueden perder. Se pueden perder. Raúl, ¿y aquí entrarían personal de INIFAP? ¿Quién les apoya a los fruticultores? Aquí en este caso fue un proyecto directamente del sistema estatal de ciencia y tecnología.
de aquí de Coahuila. Él nos aprobó un Un proyecto. Okay. Entonces ustedes fueron quienes desarrollaron todo esto. Desarrollamos toda la investigación. Sí. Desafortunadamente, bueno, nos tocó en la parte de la pandemia, fue muy complicado hacer el proyecto, pero lo logramos sacar, en donde no solamente se identificaron los criollos de los árboles de aguacate criollo, se les revisó su morfología, se hicieron estudios genéticos de los árboles para tratar de ver si qué tan parecidos eran, qué tan parientes eran unos con otros. Y sí tuvimos también mucho apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente primero y después de la Secretaría de Ecología de Parras. Les debo de dar el reconocimiento. Nos apoyaron, del municipio de Parras. Ellos nos apoyaron muchísimo por las condiciones tremendas que había de la pandemia, y nos apoyaron facilitándonos locales grandes en donde los riesgos de contagio fueran menos, juntando gente del pueblo para que escuchara. Y también tuvimos mucho apoyo del CEBETA, de la Escuela de Bachillerato ahí de Parras. Sí. También nos apoyaron y también debo de agradecerles. Excelente. Estamos en una plática con el doctor Raúl Rodríguez Herrera. Quiero leerles brevemente, pues una síntesis para que conozcan un poquito de su trayectoria. El doctor Raúl Rodríguez Herrera es un investigador del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 3, que es el máximo nivel. Sus líneas de investigación son la genómica vegetal y microbiana, aprovechamiento de residuos agroindustriales y alimentos funcionales. Como ya lo comentamos, el doctor Raúl Herrera es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, también con maestría en ciencias en la misma universidad. Tiene un doctorado en ciencias en la Texas A&M University, la Universidad de Agricultura y Mecánica de Texas. El doctor ha publicado más de 430 artículos indizados, 8 libros y ha obtenido 12 patentes. Él ha dirigido más de 100 tesis y ha estado como director de 7 postdoctorados. Entre sus premios, pues destaquemos el premio, Raúl, aquí nos aclaras que es el PCCMCA. Es un programa centroamericano para la agricultura y el mejoramiento de cultivos. Este te lo dio Centroamérica. Centroamérica. Un conjunto de países. Esto fue en los años 1988 y también en 1990. El doctor recibió el premio CONACYT Coca-Cola 2003, un premio Agrobio 2005, premio del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 2005, el premio Miguel Ramos 2016 y el Mariano Narváez 2018. Él es un huésped distinguido de honor de India en 2017. Fue coordinador de la red SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2020. Investigador UADEC distinguido 2021. Es también buitre de oro, una distinción que le otorga su alma mater 2025. Es un académico erudito distinguido de India 2025 también. Y él ha sido incluido en el libro Ciencias Agrícolas Mexicanas y sus protagonistas 2025. Es decir, que entre todos los agrónomos y agrónomas del país, pues ha sido distinguido en este libro que recopila a los protagonistas de las ciencias agrícolas mexicanas 2025. Él ha sido responsable de más de 27 proyectos de fondos concursables y evaluador de 25 revistas científicas JCR, que es una denominación pues de la más alta calidad en publicación de revistas en instituciones como la Texas A&M, el CONACYT, la Universidad CONACYT, la colaboración UC Mexus, que es la colaboración de CONACYT con un consorcio de universidades de California, que Raúl, pues quiero aprovechar para mostrarles mi camiseta, ¿verdad? Nos saludamos el doctor y yo entre 2012 y 2013, ahí en Riverside, donde yo estudié mi doctorado y después hice un postdoctorado. También, recibió un reconocimiento de la Universidad de Illinois, del sur de Illinois,
y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, del INRA de Francia, que será de... Bueno, no recibí reconocimiento. El reconocimiento fue que me permitieron evaluar proyectos okay. de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, en el cual me seleccionaron para que evaluara si profesores de la Universidad de Illinois tenían la capacidad para subir de categoría dentro de la institución. Vas como externo. Como externo. Pues es una gran distinción para evaluar a su profesorado. Sí. Y en el INRA de Francia me invitaron para evaluar proyectos del INRA de Francia con postdoctorantes de Japón. Entonces me tocó evaluar ahí. Y con el Ministerio de Agricultura de Argentina he evaluado proyectos que financia, que sería el CONACYT de aquí de México, el Ministerio de Argentina. Entonces les he evaluado varios proyectos al Ministerio de Argentina. Bueno, pues yo he tenido la fortuna de conocer al doctor Raúl Rodríguez por varias décadas, por un buen de tiempo, y quiero comentarles que en la construcción de los laboratorios, de toda la infraestructura que se ocupa para hacer esas investigaciones, que bueno, pues es realizada por ellos mismos, pero en la formación de estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorantes, es un camino arduo el de la investigación. Ellos, los investigadores, escriben un proyecto, lo someten en convocatorias que pueden ser nacionales, estatales o internacionales. Y bueno, nada más mencionarles 2 o 3 proyectos. Miren, uno de sus últimos proyectos se denominó Obtención, Purificación y Escalado de Compuestos de Extractos Bioactivos con Valor Industrial, obtenidos usando tecnologías avanzadas de extracción y a partir de cultivos, subproductos y recursos naturales poco valorados, que es algo que ya nos mencionaste, Raúl. Este fue un proyecto de 2016 del Fondo Sectorial Zagarpa-CONACYT, con un presupuesto de 14.650.000 pesos, del cual fue responsable. Es una responsabilidad y una dificultad de ejercer los fondos, ¿verdad? Porque pues tienen ustedes una cantidad de restricciones, candados y pues darle el seguimiento a estos fondos. Antes de que nos comentes de estos proyectos, un segundo proyecto, comentarles, bueno, identificación y secuenciación de regiones de DNA controlando la poliembrionía en maíz, que también es una de tus áreas, de tus inicios de formación, ¿verdad? En el INIFAP. Fue un proyecto de ciencia básica. La ciencia básica en un tiempo estuvo muy complicada en el CONACYT. Es un proyecto sectorial CEP-CONACYT con un financiamiento de 3 millones. Y otros, bueno, pues entre sus proyectos, un tercer proyecto con jocoque, un tercer proyecto con recursos de hongos, ¿verdad? Para extraer celulasas y tanasas, un proyecto para extracción y procesamiento de aceites esenciales, para extracción de fibra de ixtle. Me llamó mucho la atención algunos de estos temas, Raúl, pero la verdad es que esta infraestructura, digo yo, viendo el trabajo que ustedes hacen, llegan jóvenes con inquietudes y bueno, ustedes también los canalizan entre el equipo de colaboradores y han estado... Lo comento porque también otros investigadores consolidados, que son los que mencionaste de inicio, que es el doctor Cristóbal Aguilar y Juan Carlos Contreras, pues han volteado a ver el semidesierto y ver los recursos del semidesierto. Ahorita pues estamos en la plática con compuestos bioactivos, pero también han trabajado, por ejemplo, con fibras, ¿verdad? Con fibra de ixtle, con Cristóbal sé que ha trabajado con la cera. Tienes una publicación aquí que también con cera de candelilla. Sí, el doctor Cristóbal hizo un excelente trabajo con la cera de candelilla, buscando procesos que fueran más amigables con el ambiente y que no fueran tan riesgosos para los silvicultores, porque utilizan ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico es de los más agresivos. Y alta temperatura. Y alta temperatura, y puede ocasionar quemaduras a los candelilleros. Entonces el doctor Cristóbal dirigió un proyecto sobre extracción de cera de candelilla utilizando procesos más amigables con el ambiente, en este caso ácido cítrico y algunas otras tecnologías de autoclave. Y lograron una planta piloto, ¿verdad? Lo llevaron hasta planta piloto. Lo llevaron hasta planta piloto y se establecieron
plantas pilotos para la obtención de cera de candelilla en diferentes comunidades candelilleras. Aquí debo hacer una pequeño paréntesis. Debo también de dar el crédito, no es solamente recibir el dinero, como decías tú, de CONACYT, sino que se permita, y la Universidad Autónoma de Coahuila nos ha permitido el ejercicio de los recursos. Claro, todo está auditado para lo más transparente posible. Nos audita CONACYT, nos audita la Universidad Autónoma de Coahuila, nos audita el gobierno del estado. Entonces todo está auditado, y todo sirvió para la construcción de los laboratorios y el equipamiento. Aquí también los directores de la Facultad de Ciencias Químicas han recibido mucho el apoyo de ellos, y a veces hasta el gran apoyo de la gente de mantenimiento. Se nos va la luz, inmediatamente van a ponerla, y esas cuestiones que como investigadores pues apreciamos muchísimo. Entonces, en proyectos grandes, aunque yo he sido el responsable, como el de Zagarpa, que mencionabas, intervinieron 27 investigadores de diferentes instituciones. Sí. También que es un proyecto muy grande. Otro proyecto que tuvimos por encargo de gobierno, en este caso, en el 23, directamente CONACYT nos habló para que quería que nosotros le hiciéramos el proyecto. También me tocó coordinar a un buen número de investigadores de diferentes instituciones, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma Agraria de Torre Narro, la Universidad de Sonora, el Tecnológico de Roque, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. ¿En qué fue el proyecto Fue el proyecto para desarrollar un bioherbicida, en el cual tomamos plantas que tuvieran ciertas propiedades para controlar las malezas, y de ahí hicimos extractos con una tecnología que nos encontramos, y nos ensamblaron un equipo en China de ultrasonido y microondas, y pudimos hacer un compuesto, un herbicida que controlara malezas. Todavía está bajo patente y la información todavía le pertenece a CONACYT. Al CONACYT. Y bueno, quiero pensar, Raúl, tú me aclaras por favor, que sería una alternativa al uso de glifosato como ejemplo, ¿verdad? Así es. Esto se hizo por encargo, por el oficio que firmó el presidente de la República del sexenio pasado, en donde se trataba de limitar el uso de productos agroquímicos que fueran tóxicos para el ambiente o para la salud humana, entre ellos el glifosato. El glifosato se ha asociado a ciertos problemas de salud, y en base a eso se buscaron alternativas al glifosato. No solamente es prohibir un producto, sino también qué alternativas ofreces. Por lo tanto, al CONACYT le urgía que se desarrollara alternativas al glifosato, y ahí fue donde se fijó en el trabajo que hemos desarrollado en la Facultad de Ciencias Químicas, no yo, sino el número de profesoras tan excelentes que me han apoyado, y nos premió dándonos el dinero, pero nos sacamos la rifa del tigre, porque fue un trabajal tremendo, pero lo logramos hacer. Sí, bueno, pues para la gente que conoce de temas de agricultura, el glifosato pues es una sustancia que se ha detectado en la orina en personas, en niños, en la cuenca del Lerma-Santiago, ¿verdad? Que es una cuenca que drena lo que es el Bajío, que es nuestro granero nacional. Entonces miles de niños y personas, bueno, pues se detectaron residuos de glifosato. No es un cancerígeno demostrado, pero es potencial, ¿verdad? Es potencial cancerígeno. Y bueno, pues dependemos de la tecnología de las plantas genéticamente modificadas, que son importadas, la semilla es importada, entonces dependemos de una tecnología foránea, ¿verdad? Tanto en la semilla como en el control de malezas. Sí, en ese caso, estos grandes proyectos que me ha tocado coordinar,
pues han estado dirigidos a problemas específicos nacionales, como el del 16 que vimos sobre los residuos de alimentos. También comentaba sobre los maíces poliembriónicos. Los maíces poliembriónicos surgieron en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Fueron descubiertos allá a principios de los 70s por el doctor Mario Castro Gil, y diferentes investigadores desarrollaron variedades poliembriónicas con alto nivel de poliembrionía. Uno de los que más ha contribuido es el doctor José Espinosa Velázquez. Él hizo toda la parte agronómica, toda la parte de mejoramiento genético de campo, y a partir del 2003, 2004, me invitó a colaborar con él, yo trabajando con toda la parte molecular o la parte química que pudiéramos hacer en ciencias químicas, y él con toda la parte agronómica. Y ha sido muy redituable este proyecto porque es una colaboración entre dos instituciones con profesores y profesoras con diferente perfil científico, y se han desarrollado diferentes investigaciones a nivel maestría, licenciatura, maestría y doctorado. Y actualmente pues estas investigaciones en colaboración con el doctor Espinosa pues son de las más avanzadas a nivel mundial. Espero que tengamos otra oportunidad más adelante, Raúl. Pues nos programamos para que nos hables un poco más sobre el maíz, ¿verdad? En lo específico. Creo que hay una cantidad muy grande de temas que me gustaría que explicáramos y que desmenuzáramos para el público aquí de Saltillo principalmente. Raúl, bueno, pues en este laboratorio de biología molecular ya nos dijiste que son 8 laboratorios en Bioterio, y quisiera que nos mencionaras, que no se nos quede alguien en el camino sin mencionar, porque pues tienes ya una masa crítica de investigadores, ¿verdad? Sí, o sea, claro. ustedes llaman la atención a nivel nacional como un grupo pues consolidado, ¿verdad? De alta calidad. Ya mencionaste, por ejemplo, a la doctora Cecilia Esparza, a la doctora Lisette Musquiz, a la doctora Lluvia Soriano, Aide Sainz, Adriana Flores, Dorelisa Casas. ¿Quiénes más forman esta masa crítica del laboratorio? El doctor Sendar Neri Flores es un doctor joven que también tuvimos la fortuna que se incorporara con nosotros en el 2019 como postdoctorante, y después la fortuna de que se le contratara en la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es un experto en inmunología, toxicología, pero también le apasiona muchísimo los modelos animales. Él ha establecido con ratones modelos animales en donde podamos nosotros aplicar los compuestos que obtenemos. Él ha establecido con ratones modelos de desnutrición. Ese también es un trabajo muy bonito, me gusta muchísimo ese trabajo de desnutrición, en donde los ratones se les pone en una dieta pobre, se desnutren por un mes, y después se les suplementó su alimento con tortillas de maíz pigmentado de diferentes colores, y adicionados con quelite. El quelite, que es una maleza, la tomamos como maleza, pero es una planta con un contenido de proteína muy alto. Estamos hablando de entre 17 y 24 grados, 24% de proteína, de proteína. Por ciento, sí, muy alto. Muy alto. Sí. Y vieras, entonces les suplementó a los ratones se recuperaron esa desnutrición. Después se vio el efecto que tenía la desnutrición en los diferentes órganos de los ratones, y se vio cómo se recuperó células cerebrales, las neuronas, o el daño que se había hecho en ciertos órganos. Sí, me llamó la atención porque entre varias afecciones, ya habíamos mencionado cáncer,
presión arterial, antiinflamatorios, pero tienen trabajo con Alzheimer, ¿verdad? O sea, han probado que es parte de esto que nos estás comentando. Con el parte de Alzheimer fue muy poco lo que hemos hecho. Sí. Más que todo, allí hay también en químicas el doctor Luis Cobos Puc. Él trabaja más en esa área de Alzheimer. Okay. Nosotros hemos trabajado poco. Ahí con el doctor Sendar se han hecho investigaciones en desnutrición, en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, recientemente acabamos de terminar un proyecto con diabetes tipo 2 dirigido por el doctor Sendar, muy interesante, a ratones que eran diabéticos tipo 2. Se batalló muchísimo para inducirle la diabetes tipo 2 a los ratones. Nos llevó más de 8 meses. Entonces una chica de maestría, pues casi se pasa la mitad de su maestría estableciendo el modelo. Por eso el modelo es clave. Es complicado. Sí. Pero encontró datos muy interesantes cuando a los diabéticos se les da metformina, como el fármaco el más clásico para la diabetes. Y cuando se le adiciona el aguamiel, la recuperación es mejor. Entonces, si alguien tiene diabetes, yo les digo, sigan su tratamiento de que les da el médico, muy bien, muy bueno que les da el tratamiento, pero si tienen oportunidad, consuman aguamiel. Aguamiel, sí, interesante. Raúl, veo, algo muy interesante que veo del grupo de trabajo de ustedes es que han estado en contacto con productores, ¿verdad? Con gente del campo, porque uno de los propósitos es recuperar los residuos, y ya mencionaste residuos de granada, la cáscara de la granada, el orujo o los residuos de la uva, que en Parras también debe haber una cantidad de residuos de uva. Sí. Supongo que también cascarillas de sorgo, fibras, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay una cantidad de recursos naturales que tenemos que lo estamos tirando a la basura, ¿verdad? Sí, que pueden tener un alto valor agregado. Eso es algo que me llama mucho la atención. Sí, aquí en esto debo hacer también otro paréntesis para mencionar que hemos sido afortunados que en los últimos tiempos nos ha aprobado el CONACYT que se integren a nuestro grupo investigadores jóvenes en el programa de postdoctorados, entre ellos el doctor Jesús David García Ortiz, la doctora Marta Orozco Cifuentes y el doctor Andrés Salas Tobar. También tuvimos a la doctora Rocío Castillo Godina, que nos apoyan muchísimo, que ellos también desarrollan sus propias investigaciones y que es gente muy capaz. Entonces, en general, ese es nuestro grupo de trabajo. La doctora Palomo es nuestra parasitóloga y es mi brazo derecho en proteómica. La doctora Lizeth Musquiz es médico veterinario, pero sabe mucho de genética, genómica, y me apoya con el laboratorio de genómica. La doctora Adriana Carolina Flores Gallegos en toda la parte de físico-química y es experta en ciencia y tecnología de alimentos. La doctora Lluvia de Abril con toda la parte del cultivo de tejidos vegetales. La doctora Cecilia Esparza con la parte de cáncer. Y pues nosotros tratamos de hacer lo que podamos ahí. Yo me dedico más que todo a la administración ya. Eres un investigador administrador. Bueno, administrador. Pues a alguien le toca. A alguien le toca buscar recursos, buscar proyectos, arrastrar buscar el lápiz, colaboraciones, sí. Cuadrar las cuentas, con todo. Raúl, a ver, nos queda poquito tiempo. Dos preguntas. La primera, ¿qué tanto has disfrutado? ¿Qué tanto disfrutas la ciencia, tu trabajo? Esa es la primera. Y la segunda, si hay familias, si hay jóvenes, niños, ¿verdad? Niños en primaria, secundaria, preparatoria, ¿qué les dirías para que se animen a estudiar en tu facultad? Bueno, yo primero les digo es que si disfrutas tu trabajo, si te gusta, si amas lo que trabajas, nunca trabajas. Entonces yo les digo, yo no trabajo en ciencias químicas, me pagan en ciencias químicas, pero yo no lo veo como un trabajo, yo
voy a disfrutar dar clases, a hacer proyectos de investigación, a colaborar con doctores jóvenes, doctoras jóvenes. ¿Qué les diría? Es que amen lo que hacen. Si les gusta la ciencia, amen lo que hacen. Entren a la ciencia no por dinero, no por fama. Entren porque les guste. Que encuentren entonces un gusto. Un gusto en hacer las cosas. Que hagan las cosas y encuentren una pasión en la vida. Así es. Excelente, muy Excelente, bien. Carlos. Pues Raúl, llegamos al final del programa. Te agradezco nuevamente que nos hayas dedicado este tiempo. Es un honor, Carlos, y yo quiero mucho esta institución. Tan es así que uno de mis hijos está por egresar de esta prestigiosa institución. Entonces, las veces que me inviten, con gusto vengo aquí, Carlos. Había olvidado, sí recuerdo cuando presentó su examen. Me comentaste, ¿verdad?, cómo era el proceso. Había olvidado. Sí. Está en mecatrónica. Esperemos que le vaya muy bien, ¿verdad? Que concluya con todo suavemente y pues que le vaya muy bien en su carrera. Sí. Tengo muy buenos amigos. Un concuño mío trabaja aquí, un compadre mío trabaja aquí. Tengo muchos, además de ti. Muchas relaciones. Además de amigos como la tú, amistad, que los aprecio, claro. La amistad, aprecio mucho a la gente de TEC. Bueno, pues para los que nos escuchen y no conocen aquí la ciudad, somos vecinos, cruzamos la calle y estamos aquí frente a frente. Muchísimas gracias, Raúl, pues que te siga yendo muy bien. Muchas gracias. Estimadas, estimados y amigos, les agradecemos que sintonicen Radio Tecnológico. Los esperamos el próximo lunes 12 del mediodía en Agenda 21. Que tengan un excelente día.